Buen día, jóvenes. Vamos a iniciar el momento de la geografía, siempre dirigido por su profesor Carlos Sánchez de Perú. Esta breve exposición es dirigida para el Colegio Mayor Sistema San Marcos para los alumnos del segundo año de secundaria. Entramos acá en el segundo bimestre, es el tema número 6, titulado La Geósfera. En primer lugar, jóvenes, hay que entender que cuando llamamos geósfera se refiere mayormente a las partes sólidas de la Tierra. Y cuando hablamos de la Tierra en forma general, siempre hablamos, por ejemplo, decimos la geósfera, la parte de la hidrósfera, la atmósfera, ¿no es cierto? La vinculamos así, para ver todo lo que compone la Tierra. Y decimos geósfera, la parte sólida, hidrósfera, la parte líquida, gaseosa, la parte, en este caso de la atmósfera, una parte gaseosa, pues, ¿no? Así combinamos. Pero en el campo general, el término litósfera en sí se refiere mayormente a la parte superior de la Tierra, que está formada por las rocas, ¿no? En este caso las rocas oceánicas o continentales, a eso se refiere. Ahora hay que tener también en cuenta que dentro de las ciencias naturales se denomina geósfera o geosfera al conjunto de capas que constituyen la parte sólida de la Tierra. Cuando digo geósfera o geosfera, porque se acepta por la Real Academia Española tildarla o no. O sea que es correcto decir geósfera o geosfera. ¿De acuerdo? Ahora, por un lado también tenemos que tener en cuenta, jóvenes, que la Tierra está formada de materiales rocosos de distinta naturaleza y que presentan, en este caso, formas dinámicas entre sí, muchas de las cuales ya datan de millones de años atrás, pero que tienen ciertas características. En su estructura nosotros tenemos que ver, así como está acá en la gráfica, para esto van a encontrar ustedes diversos nombres, ¿no? Algunas gráficas que hablan con nombres diferentes, pero le explico por qué. En primer lugar, se tiene que tener en cuenta si hablamos la división por una composición química o la hablamos de un punto geológico. Y por eso viene la definición, la diferencia, ¿no? Si hablamos nosotros de un aspecto, por ejemplo, por su composición química, la dividimos en corteza, manto y núcleo, como está aquí en la gráfica, ¿no? En esta división, si usamos el término, por ejemplo, de corteza, de manto y núcleo, estamos teniendo en cuenta la parte química. Por ejemplo, cuando hablamos de la corteza, hay que tener en cuenta que es de 0 a 35 kilómetros de profundidad. Profundidad hacia el centro con dirección al núcleo de la Tierra. Eh, Toda esa parte es un estrato de roca superficial sobre la cual habitamos, pues, ¿no? O sea, nosotros habitamos sobre la corteza terrestre. Y está conformada mayormente por rocas, recuerden, máficas. Las rocas máficas se dice así a la que conforman mayormente silicatos de hierro y de magnesio. Y también, cuando escuchan hablar de rocas félsicas, así, félsicas, las rocas félsicas está formado por silicatos de sodio, potasio y aluminio, ¿de acuerdo? Entonces hay dos tipos, rocas máficas y rocas félsicas, ¿de acuerdo? Eso con respecto a lo que ustedes ven ahí, la corteza. Luego, como ustedes analizan en la gráfica, está el manto. Y el manto está comprendido entre los 35 hasta 2.890 kilómetros de profundidad. Ese promedio. ¿De acuerdo? Pero es la capa más gruesa de todas, como ustedes ven en la gráfica, es la capa más gruesa de todas, y que está compuesta pues, por rocas silíceas que tienen mayor cantidad de hierro en la corteza, es la que tiene mayor cantidad de hierro. Ahora, esto permite, en este caso jóvenes, que va a permitir el movimiento de las placas tectónicas. Y se puede decir que por ese movimiento interno de las placas tectónicas
es la responsabilidad que se originen los temblores y los terremotos, mayormente. Por la estructura, ¿no? Por la misma estructura y la forma que tenemos en el manto. Y luego tienen ahí ustedes el núcleo. ¿Y a qué se refiere con el núcleo? En primer lugar, el núcleo está pues entre los, donde nos quedamos, entre los 2.890 a 6.371 kilómetros de profundidad. Cuando tomamos esta medida es porque estamos hablando del radio, el radio de la Tierra, 6.371 kilómetros, el núcleo. A propósito de esto del núcleo, hay que recordar que la porción más interna del planeta, donde se hallan los materiales más densos, y por eso recuerda que la Tierra es el planeta más denso de todo el sistema solar. ¿De acuerdo? Y entonces este núcleo lo vamos a dividir, como ustedes ven ahí, en dos partes. El núcleo externo, de unos 2.890 a 5.150 kilómetros de profundidad, y el núcleo interno, que va de esos 5.150 a 6.371 kilómetros de profundidad, ¿no es cierto? Ahora, recuerden que todo este sector está compuesto mayormente por partes de hierro, un 80% de hierro, y ya el níquel es en menor cantidad, el níquel, el plomo, el uranio, ¿no? Pero la mayor cantidad es el hierro. Esta es la forma como se determina entre el núcleo, que se puede llamar así interno, y el núcleo externo, ¿de acuerdo? Esta definición y esta estructura, le repito, es en función a que hemos hablado desde un punto de vista químico, por la posición química. Ahora, si nosotros vemos en la siguiente, por ejemplo, vamos a entrar acá, otro tipo de división, y es que hablamos del punto de vista geológico. Ahora, de un punto de vista geológico en cuanto al tiempo, aquí tenemos que ver, en este caso, como ven ustedes en la práctica, primero la litósfera. Y la litósfera, jóvenes, hasta 70 kilómetros que es sólida, o también podemos decir en algunos casos hasta 100 kilómetros de profundidad. Es la porción sólida de la geósfera, la parte más sólida. Aquí se encuentra fragmentada en una serie de placas tectónicas, llamadas así placas tectónicas, y es justamente esa fragmentación de las placas lo que permite, en este caso, que se produzcan los movimientos sísmicos y que también se produzca la parte plutónica, o sea, volcánica. ¿De acuerdo? Hay también esa parte volcánica va a ser la formación de las formas, la orogénesis que vamos a ver, la formación de las cordilleras, ¿no? Por levantamiento de los gases internos que vienen. Eso hablamos con la litósfera. Y luego hablamos geológicamente. Geológicamente tendremos la astenosfera. La astenosfera está entre 100 a 400 kilómetros de profundidad, en este caso, que en algunas partes va a llegar hasta 700 kilómetros, en este caso. Y está compuesta por materiales, pues, más dúctiles, dúctiles porque está en un estado semisólido, ¿de acuerdo? No es totalmente sólido. Entonces, esa es la parte de la astenosfera en la que nosotros tenemos que tener un estudio especial por las propiedades, como lo que se llama antes el manto, unas propiedades muy especiales en cuanto a esa parte que se puede decir un poco gelatinosa, hablando en términos para que puedan diferenciar con lo demás. Y hablando de esto, jóvenes, ahí llegamos a lo que ya es el núcleo, ¿no? Ya el núcleo, después que pasamos la parte de la astenosfera, vemos el núcleo. Ya de frente al núcleo, repito, si hablo de la parte geológica. Y el núcleo, como ustedes saben, que está entre 2.890 a 6.371 kilómetros de profundidad. Ahora, en el núcleo, jóvenes, hay que tener en cuenta, de acuerdo a la posición geológica, ahí comprende la mayor cantidad de masa del planeta.
se habla de un 60% total entre el núcleo. O sea, ustedes ven ahí la parte del núcleo interno y externo, es casi el 60% del total de la masa terrestre en este caso. Y aquí está compuesto fundamentalmente por hierro y níquel. Y también hablamos del núcleo externo y un núcleo interno, pero por su naturaleza, hay que decir, la parte interna, el núcleo central, se puede decir, por su contextura, es como una villa fuerte, hierro, fuerte, fuerte, sólido, sólido. Y la parte del llamado núcleo externo, también por su temperatura, ya no está con esa dureza del núcleo interno, sino que es un poco gelatinosa. Así hablemos gelatinosa. Lo que facilita, como se puede decir, como un amortiguador que no permite que haya muchos movimientos sísmicos, muchos terremotos, ¿no? Porque entre la parte sólida y la parte de la corteza, esa parte líquida sirve como que amortigua, teniendo en cuenta que hay un momento de rotación, un momento de revolución de la Tierra. Entonces, esa parte del núcleo externo, le repito, que ya no es sólido, es un poco gelatinoso, es la que permite que no haya choques constantes entre la parte superior, ¿no?, de la astenósfera, la parte superior, que choque con el núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, todo es algo maravilloso cómo se ha formado la Tierra y cómo se está desarrollando en estos momentos para evitar que haya una catástrofe, ¿no?, de chocar placas con placas fuertes sin ningún tipo de amortiguamiento. ¿De acuerdo? Ya, eso es lo que mayormente a ustedes tienen que estudiar en la estructura interna de la Tierra. ¿De acuerdo? Las medidas que se toman es con referente a lo que se ha determinado el núcleo, desde el núcleo hasta la superficie, el diámetro ecuatorial, ¿no?, que es 12.756 kilómetros, y de ahí sacamos el radio, ¿no?, considerando el centro de la Tierra. ¿De acuerdo? Eso con referente a las medidas. Bien, jóvenes, aquí se da un resumen de la parte que ustedes deben por ahora dominar en segundo año de secundaria. Por ahora, ¿de acuerdo? Ya más adelante vamos a entrar a ver otros campos. Le acompaño a esta breve exposición un material que le he mandado en un archivo en la que se encuentra ahí una serie de medidas y componentes de la corteza terrestre, de la parte de la astenósfera y del núcleo. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien, gracias por su atención. Hasta la próxima.